Resistencia andina y guerras civiles entre españoles. Los amigos los españoles que paraban peleando entre ellos. Muy ambiciosos, les gustaba mucho la plata, el money money, cash cash. ¿Bien? Ahí tenemos ya el título y nos vamos de frente ya al contenido conceptual. Este es un tema muy común, no se olviden, aquí en la Universidad Federico Villarreal. La resistencia andina se dio como contrapunto a la invasión española. Los habitantes del Tahuantinsuyo y la élite incaica desarrollaron diversas formas de actuación frente a la invasión española. Primero estuvo la negociación, ¿correcto? La negociación. Luego estuvo las alianzas, las luchas armadas y la resistencia pacífica. Fueron los medios a través de los cuales la población indígena reaccionó ante la presencia extranjera. Quiere decir que a la llegada de los españoles, las personas que vivían en el Tahuantinsuyo, tomarían de diversas formas la llegada de estos extranjeros. Recordemos que el Tahuantinsuyo estaba fragmentado debido a una guerra civil y aprovechando esta guerra civil, muchas etnias, muchos grupos nativos deciden rebelarse contra los incas. En medio de este contexto, en medio de este contexto se inician estas guerras civiles. ¿Bien? Menciona aquí que este es un proceso que se inicia en los primeros días de la conquista, ¿ya? En los primeros días de la conquista, y que continúa hasta la consolidación del orden virreinal. Un sector de la élite incaica, encabezada por Manco Inca, se refugia en Vilcabamba. Vilcabamba es la ceja de selva de Cusco. La resistencia inca se produjo paralelamente a los acontecimientos que marcarían la historia de los primeros años de la resistencia de los Andes. Quiere decir que los primeros años en los cuales los incas se encuentran con los españoles, va a haber una ligera resistencia, al menos de un sector que decide ocultarse o hacer su fortín en la zona de Vilcabamba. ¿Y por qué en Vilcabamba, un lugar alejado y no en el mismo centro del Cusco? ¿Acaso tenían tanto poder los españoles? ¿O era acaso también que los propios cusqueños querían que los españoles los gobernaran? Recordemos que a la llegada de Francisco Pizarro, el Cusco era liderado por Huáscar, ya por Huáscar. Y cuando Pizarro llega con sus huestes, mata a Atahualpa. Atahualpa vivía en Quito. Y Atahualpa recién había mandado a matar a Huáscar. Por lo tanto, la gente de Cusco creyó que Pizarro era un salvador. La gente de Cusco, el populorum, la gran mayoría, eh, pensaban que los hombres barbones que venían a caballo eran viracochas o viracochas. Entonces ellos eran aceptados y gran parte de la nobleza inca fue rechazada porque la gente prefería al español, porque creían que estos españoles venían a cobrar venganza por la muerte de la familia de Huáscar. Es por eso que la resistencia andina se dio en gran número desde una zona alejada del centro de Cusco, porque el mismo centro de Cusco apoyó a los españoles. ¿Bien? Entonces vemos ahí cómo le damos forma a la caída del Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo estaba fragmentado, no había un líder, todos estaban muertos, los líderes estaban muertos. En el caso de Huáscar, asesinado por Atahualpa, indirectamente porque lo matan sus generales, y luego Atahualpa asesinado por los españoles, acusado de matar a su hermano. En la ciudad de Cajamarca se recuerda mucho este suceso, llamado la captura del Inca. La captura del Inca se da un día 16 de noviembre de 1532. Atahualpa fue capturado en la plaza de Cajamarca. El fraile dominico Vicente de Valverde, mira, Vicente de Valverde es dominico, ya Vicente de Valverde es dominico, quien leyó el requerimiento.
Bien, por ahí he visto también que dicen que Valverde no era dominico, sino era mercedario. Que vamos a investigar bien esa partecita, ¿ya? El Inca arrojó la Biblia, el Inca arrojó la Biblia, y luego vienen los cañones, caballos, armas de fuego, a su vez, y los españoles se amotinan contra el Inca que venía con todo su séquito. Ojo, Atahualpa en Cajamarca es capturado cuando él está con su séquito, con su servidumbre. No estaba con los soldados, no tenía resguardo, y en medio de la trifulca, un español intentó matar a Atahualpa, y es ahí donde Pizarro sale herido, porque Pizarro pone la mano para que no mataran a Atahualpa y se la salen cortando, ¿no? No lo mutilaron, pero sí hicieron una herida profunda a Pizarro. Bien, ahí dice, Pizarro evitó que lo maten. ¿Cómo evitó que lo maten? Puso la mano. Así, no, no lo maten, pone y ¡guau! Se la cortan. Objetivos. Veamos la distribución de botín. Surgen resentimientos. Objetivo de los españoles era tomar el Cusco. Ojo, estaban en Cajamarca. Deciden tomar el Cusco. Eligen a Túpac Hualpa como el Inca sucesor de Atahualpa. Mira, mira. Recordemos que la idea de los españoles gobernaba Huayna muere Huayna por viruela, queda Huáscar en Cusco y Atahualpa en Quito. Hay una guerra entre ambos, la guerra la gana Atahualpa, pero Atahualpa luego es capturado y es juzgado por los españoles. Al ser juzgado y asesinado Atahualpa, quedan muchos hijos de Huayna que reclaman el trono, y ahí está justamente Tupac Hualpa. Bien, Tupac Hualpa reclama el trono que había dejado Atahualpa libre con su muerte. Y Tupac Hualpa es, eh, es apoyado por los españoles, y los españoles dicen simplemente que le iban a poner a Mascaipacha, pero tendría que obedecer a los españoles, ¿no? Y bueno, Tupac Hualpa no lo piensa y dice, bueno, vamos, pues los apoyo. Resulta que en el camino de Cajamarca, rumbo a Cajamarca, Cusco, Tupac Hualpa es asesinado. Lo mataron por el camino. Bien, otra hija de Huayna Cápac, otra hermana de Atahualpa y Huáscar fue Inés Huaylas. Su nombre, su nombre real es Quispecisa. Quispecisa, ¿bien? Inés Huaylas o Quispecisa fue una princesa inca. Su padre fue Huayna Cápac y su madre era Coya Contarhuacho. Nació en Tocash, Callejón de Huaylas. Tupac Inca Yupanqui había conquistado esta zona de forma violenta. Atahualpa la dio como esposa a Pizarro. O sea, apenas llegó Pizarro, Atahualpa intentó negociar con Pizarro y le ofrece a su hermana en matrimonio para hacer una alianza. Quispe Sisa fue bautizada al cristianismo con el nombre de Inés Huaylas. Con Inés Guaylas, Francisco Pizarro tiene dos hijos, Francisca y Gonzalo, los cuales van a vivir como nobles españoles. Ellos tienen una educación española, son llevados a Europa incluso. ¿Bien? El rey Carlos V ordenó que se le tuviese como legítimos. Bien, la relación entre Inés, o Quispe Sisa, con Francisco Pizarro facilitaría a Pizarro el apoyo de Manco Inca, su otro hermano. Bien, a ver, luego Inés sería acusada de proporcionar información a los nativos, de haber querido hacer un complot contra Pizarro, su propio esposo. Se le acusó de querer huir con cofres, posiblemente de oro, plata, hacia, hacia la región llamada Vilcabamba.
en 1536. La relación no era muy buena ya entre Inés y Pizarro. Hablemos de una relación tóxica, ¿no? Y era un poco tóxica, parece. Y deciden separarse, ¿no? Inés luego se casaría con otro español llamado Francisco de Ampuero. Su madre, Contarguacho, curaca de Tocas y Guaylas, ayudó a Pizarro con los nativos para hacer frente a Kisu Yupanqui, a Kisu Pusi Yupanqui. Inés contrajo nupcias posteriormente con otro conquistador llamado Francisco de Ampuero, quien estuvo también en la captura de Atahualpa y quien llegó a ser alcalde de Lima. Menciona aquí la relación entre la dinastía Inca por parte de Huayna Cápac. Recordemos que Huayna Cápac sería el padre, ¿bien? Es el padre de Huáscar y Atahualpa, ¿correcto? Si él es el padre, ahí está, el padre es Huayna Cápac y tuvo sus hijos, que sería en este caso Huáscar, Atahualpa y también Manco Inca y también Inés Guaylas. Aquí ya no ponemos ni a Huáscar y Atahualpa porque están muertos. Están muertos. ¿Quién queda? De los hijos de Huayna a mí, a Huayna tuvo su esposa Contarhuacho, quien luego brinda ayuda a Pizarro a luchar contra quién? Contra Manco Inca porque Manco Inca, hijo de Huayna Cápac, hermano de Huáscar y Atahualpa, se enfrenta a los españoles, se enfrenta a ellos. Cuando se enfrenta a ellos, contra Huacho, una esposa de Huayna Cápac, le da soldados a Francisco Pizarro. ¿Y por qué le da soldados a Pizarro? Porque Contarguacho con Huayna Cápac tuvieron una hija llamada Inés Guaylas, e Inés Guaylas era esposa de Francisco Pizarro, y la cual ya le había dado dos hijos, ¿no? Una hija y un hijo, una llamada Francisca Pizarro y otro llamado Gonzalo Pizarro. ¿Bien? Ahí está. Es más o menos la figura familiar. Vamos a empezar. Ahora, veamos aquí las facciones indígenas, ¿no? Cómo se fue manejando el Tahuantinsuyo a la llegada de los españoles. Tenemos aquí a Atahualpa y a Huáscar, ¿no? La facción quiteña y la facción cusqueña. Tenemos aquí a los atahualpistas y a la gente de Huáscar. Atahualpistas respaldados por la población quiteña de Ecuador, sin ser ecuatoriano, porque Atahualpa no era ecuatoriano, y la facción cusqueña, los verdaderos herederos, ¿no? Ahora, cuando Atahualpa muere, van a intentar detener a los españoles, los generales de Atahualpa, los que quienes ya habían vencido a las huestes de Huáscar. La resistencia quiteña, la resistencia de los generales de Atahualpa, que fueron en algún momento los generales de Huayna Cápac, estuvo compuesto por tres personajes míticos, tres personajes muy respetados y hasta el día de hoy venerados en todo el Tahuantinsuyo. Hablamos de Rumiñahui, Calcuchimac y Quisquis, los generales de Atahualpa, los cuales pelearían de manera directa y de inmediato contra los españoles, pero que no podrían vencer a los españoles debido al apoyo multitudinario que tuvieron estos, debido a que la gente creía que eran enviados por los dioses.
¿Bien? Mientras que por el lado de Huáscar quedaría Toparpa, o Tupac quien es asesinado, y luego Manco Inca, ¿no? El menor de los hermanos, Manco Inca, quien en un inicio colabora con los españoles, pero luego se rebela, ¿no? Manco Inca es famoso, el gran Manco Inca y su rebelión de Vilcabamba, con sus tres hijos se revela Manco Inca, ¿no? Por ahí destaca uno de ellos que se llama Tupac Amaru I, es uno de los más importantes, puesto que es el último inca de Vilcabamba. Por ahí también Titu Cusi Yupanqui, Titu Cusi Yupanqui, hijo de Manco Inca, escribe la primera versión de la caída del Tahuantinsuyo, él sabía escribir. Él lo puso como referencia al título, le pone la versión de los caídos y cuenta las penurias que tuvo que pasar su padre Manco Inca. ¿Bien? Pero para hablar bien de Manco Inca, sus hijos, hay que dejar cerrado el tema de Huáscar y Atahualpa. Recordemos que Atahualpa nació en Cusco, aunque algunos consideran que nació en Quito. Esa información es totalmente falsa, pero hay que mencionarla, porque hay personas que aún defienden la posición de que Atahualpa fue quiteño. Lo que sí la verdad es que vivió en Quito más de 10 años junto a su padre Huayna Cápac y a su madre la princesa quiteña Pacha. Cuando Huáscar se convirtió en inca, le incomodaba que Atahualpa tuviera el mando del ejército y le ordenó que se presentara en el Cusco. Huáscar mandó a llamar a su hermano Atahualpa y Atahualpa ven al Cusco, al entierro de nuestro padre. Atahualpa desconfió y decidió no ir a rendirle pleitesía, no solo a su hermano, sino también al Malqui de su padre. Recuerda que el Malqui es una momia. Envió entonces a Atahualpa el cuerpo embalsamado de su padre Huayna Cápac desde Quito al Cusco, con muchos regalos. Sin embargo, Huáscar ya había dado la orden de que Atahualpa vuelva, pero Atahualpa no era tonto. Atahualpa dice, si vuelvo, me vuelan la melena, me van a matar. Encolerizado Huáscar mataría a los embajadores de Atahualpa. Bien, esto provocó la sublevación de Atahualpa, desencadenándose una guerra civil que ya todos conocemos. Mira, te fijas en imágenes y dibujos antiguitos, ¿no? Es un dibujo de libro de colegio de los años 80. Ahí vemos que Huáscar está con cabello corto y Atahualpa con cabello largo, y eso es una característica del Tahuantinsuyo, que los incas usaban cabello corto, ellos no usaban cabello largo, con excepción de Atahualpa, que mencionan los cronistas que le faltaba un pedazo de oreja y usaba el cabello largo para tapárselo. Vemos que Huáscar ganó las primeras batallas e incluso consiguió encarcelar a Atahualpa, pero este escapó y reorganizó su ejército, el cual derrotó a Huáscar en la batalla final de Quipaipampa. Ya, no te olvides, Quipaipampa. En Quipaipampa, Atahualpa vence a Huáscar. Huáscar fue hecho prisionero, Huáscar fue hecho prisionero y vio como toda su familia fue ejecutada. Recordemos que Huáscar es de Cusco y en Cusco los generales de Atahualpa comenzarían una masacre, un holocausto, un genocidio, matando a toda la familia de Huáscar que no tenía nada que ver en esto. Los mataron a todos. En medio de esta matanza estaba el hermano menor, estaría el llamado Manco Inca. Y Manco Inca cuentan que se disfrazó y pudo huir. Ya no lo mataron, ya. Tuvo suerte Manco Inca. Me está fallando mi mouse. Bien,
Atahualpa, posteriormente de vencer a Huáscar, sería ejecutado por los propios españoles por mandar matar a su familia, ¿no? Facción atahualpista, facción de Atahualpa entre 1532 a 1535. Ante los sucesos de Cajamarca, los generales de Atahualpa, encabezados por Quisquis, ojo, son tres generales, no te olvides, Quisquis, Rumiñahui, ¿y quién más? A ver, ahí está Quisquis, Rumiñahui y Calcuchimac, ¿ya? Entonces vemos que Quisquis se dirige hacia el sur, lucharon contra los españoles y sus aliados. ¿Quiénes eran los aliados de los españoles? No te olvides, estaban los Guaylas desde Ancash, estaban los Huancas desde el centro, los Chancas también, zonas centrales de los Andes, también estaban los Chachapoyas, también estaban los indios Cañaris del Ecuador, norte de Colombia y Centroamérica. Los españoles vinieron con cientos de indios, no vinieron solitos. 170 españoles liderando posiblemente a miles de indios. ¿Bien? Quisquis en el sur lucharía contra los españoles y sus aliados, que eran las etnias cusqueñas huascaristas, ¿no? Ojo, mira, también, mira. Cuando Quisquis se enfrenta a los españoles, lo hace con apoyo de los huascaristas. Recuerda que Quisquis había matado a la familia de Huáscar. Entonces, mira, aquí se ve claramente que el Cusco también se alió a los españoles. También se va a hacer una alianza con los españoles. Quisquis contó con el apoyo de otros generales atahualpistas, serían en este caso Rumiñahui, que fue el encargado, Rumiñahui es el encargado de enterrar los restos muertos de Atahualpa, quien es derrotado por una alianza entre cañaris y españoles. Luego se refugia en la selva, ¿no? Es lo más normal, porque el español no solía entrar a la selva, no tenía ningún tipo de ambición hacia la selva debido a que estaban acostumbrados a pelear básicamente en los valles y en la tierra. Recuerda que en la selva es un lugar fangoso, de lluvia, muchas enfermedades, mosquitos, paludismo, verruga, entonces el español no iba a la selva. Bien, por el centro del Perú estaría Calcuchima, que fue capturado por los españoles y lo culparían de la muerte de Toparpa. A ver, ¿quién recuerda quién es Toparpa? ¿Quién es Toparpa? A ver. Uy, ¿qué pasó Uno de aquí? los generales de Huáscar. A ver, Toparpa no llegó a ser un general. Toparpa es hermano de Atahualpa. Toparpa es Tupac Hualpa. Vamos a ponerlo aquí, ¿ah? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pasa que mi mouse se me ha revelado, no sé por qué no. Ahí está Marisol. Un Inca títere. Así es el Inca títere. Ahí está, vamos a ver quién es, ¿ya? En el sur, Quisquis fue vencido por Manco Inca y Pizarro. Manco Inca también se unió a Pizarro, mira, para que veas cómo todos se unen. Ahí está. Él es Tupac Hualpa, el que te decía, el famoso Toparpa. Francisco Pizarro eligió como Inca a otro hijo de Huayna Cápac, quiere decir hermano de Atahualpa. Eligió a Tupac Hualpa. Y en el camino, cerca del Valle del Mantaro, se funda la primera capital del Perú, Jauja, 1534. Bueno, como estaban con la prisa de llegar al Cusco, esta capital no sería tomada con mucha importancia, ¿no? Sería importante por unos días nada más. Y es en ese transcurso que van a asesinar a Tupac Hualpa,
Podría haber sido, ¿no? Como ellos sostienen, por envenenamiento, ¿no? Y ahí se le juzga, ¿no? A los generales de Atahualpa, sino que había sido asesinado por uno de sus generales, ¿sí? Pero no te olvides, ¿ah? Toparpa, nombre original, Tupac Hualpa. Tupac Hualpa. ¿Ya? Y Tupac Hualpa sería este Inca Titre, como dice Marisol Guillén. Así es. ¿Ya? Y a la muerte de este Inca Titre llamado Tupac Hualpa, aparece en Cusco, ¿no? Para el beneplácito de Pizarro, nuestro amigo Manco Inca, ¿no? Y Manco Inca se pone al servicio de Pizarro, ¿no? Manco Inca se pone al servicio de Pizarrito y ya, pues, ¿no? Lo deja entrar al Cusco. Pizarro, ¿por qué quería poner un Inca en el poder? Para que sea su títere, pues, ¿no? Su títere. Es el camino que recorren los españoles, rumbo al Tahuantinsuyo. Cajamarca, luego siguen por Huamachuco. ¿Conocen Huamachuco? Bonito, ¿no? Corongo, ¿dónde queda Corongo? Yo no digo Corongo todavía. ¿Dónde queda Corongo? Huaraz, hermoso, si conozco Huaraz, Ollón, Tarma, Jauja, Vilcashuamán, Abancay, pues. Bien, estas son las ciudades fundadas por los españoles. Chicos, muchos, bueno, yo le he dicho anteriormente en clases, ¿no? Suelen decir que la llegada del español fue negativo, fue malo, ¿por qué vinieron? Mejor nunca hubieran venido, ¿no? Siempre hay gente que dice eso. Pero fíjate lo bueno que pudieron haber hecho por nosotros, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, la creación de ciudades por estos españoles, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Piura, este pregunta examen de admisión ha venido en más de una ocasión, ojo, no solamente en admisión, sino también en exámenes tipo CEPREVI, ha venido esta pregunta, ¿no? Con respecto a la primera ciudad fundada por los españoles en el Perú. ¿Cuál fue la primera ciudad fundada por los españoles? Y ahí está, pues, San Miguel de Tangarará. San Miguel de Tangarará. Profe, ¿y dónde queda ese lugar tan bonito, con ese nombre tan exótico? Eso queda en Piura, en Piura. Hoy en día solamente se conoce como San Miguel de Piura, nada más. Ya hace años se dejó de llamar Tangarará. Eso fue en 1532. Mira, luego en el 34, que es la llegada de los españoles, se fundan dos ciudades muy importantes. La primera capital del Perú, Jauja, 1534. En Jauja, 1534. Bien. Entonces, recuerda que San Miguel de Tamarará incluso se fundó antes de la invasión, ¿ya? Antes de la invasión. Ya en plena invasión se funda Jauja, que es la primera capital que no tiene éxito, no tiene relevancia debido a la prisa que llevaban los españoles, porque estaban apurados por llegar al Cusco para llevarse el oro. Bien. Y Cusco, ¿no? 1534, nuestro ombligo del mundo, que ya existía, obviamente, pero se va a refundar, ¿no? Ya como una ciudad española, ¿no? Una ciudad latina, una ciudad contemporánea, con las cosas que hoy en día conocemos. Es Cusquito, el que tú conoces, al cual tú ya has viajado, me imagino, a conocer el Machu Picchu, fue creado, bueno, fue fundado, fundación española, porque si hablamos de fundación histórica, es mucho más antiguo, pues, ¿no? Hablamos del año 700, posiblemente, con algunas tribus locales, pero en 1534 tiene su fundación española. Luego de un año, Pizarro llega a Lima,
y funda la ciudad en el valle del Rímac. Lima tenía nombre original como Limac, y Limac era la forma de escribir Rímac. Rímac significa hablador y hace referencia al río Rímac, que hacía mucho ruido con sus rocas, ¿no? Y cuando tú ibas de día, de mañana, tarde, noche, decían los antiguos pobladores y curacas que el río les hablaba mucho. Pues era el río hablador. Rímac significa hablador. Bien, y de Rímac viene Límac, donde finalmente quedó con el nombre de Lima, la ciudad de los reyes. ¿Por qué se le llama a Lima ciudad de los reyes? Porque fue descubierta un 6 de enero, ¿no? El día de la bajada de reyes. Lima no es ciudad de los reyes por los reyes de Europa, que a Lima nunca llegó un rey, por si acaso. Con la justa llegaron virreyes, y eso es porque los mataron al inicio. Los primeros 4 virreyes fueron asesinados. Si es que no me equivoco, 4 o 3 primeros fueron asesinados. Lima. Cuando llegan los españoles a Lima, había un encargado de Lima, o había un curaca. Este curaca se llamó Taulichusco. No te olvides el nombre, ¿ya? Es Taulichusco. Cuando vayas al centro de Lima, fíjate en esa gran roca que está frente a la pileta, en el pasaje al costado del Pardo Chicken, en el centro histórico de Lima, y vas a ver que hay una roca que dice homenaje al último curaca de Lima, al último representante del Inca aquí en la ciudad de los Reyes, Taulichusco. Taulichusco. ¿Bien? Luego se crea San Juan de la Frontera de Chachapoyas. Eso lo fundó Alonso de Alvarado, otro conquistador, que invirtió mucho dinero. Recuerda que los socios de la conquista no fueron únicamente 3. Hablamos de 5 socios de la conquista, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Pizarro, el líder, estaba Diego de Almagro, estaba también el cura Valverde, estaba Gaspar Espinosa, que era el segundo financista, junto con nuestro amigo Pedro Arias, ¿no? El alcalde de Panamá, llamado también o apodado Pedrarias, Pedro Arias o Pedrarias. Bien. Luego Huamanga, la ciudad de los retablos, la ciudad de las iglesias. 1539, Huamanga, chicos, queda en Ayacucho. Ayacucho, Huamanga señorial, la cuna del virreinato, la ciudad de los retablos. Es un lugar hermosísimo. 100%, 1000% recomendado. Vayan a Huamanga. Luego León de Huánuco, que tenía como nombre original Huánuco, pero al aliarse con los españoles y darle servicio al conde de León, que era del Reino de León, España, le dan el título de ciudad honorable de León de Huánuco. Ojo, León no hace referencia al animalito, el León de Huánuco hace referencia a la ciudad o al reino español de León, porque España es un conjunto de reinos, son 5 reinos los españoles. Es el reino de Aragón, el reino de Castilla. ¿Han escuchado alguna vez, chicos? Sí. Siempre decimos España, nomás, ¿no? España, España. Pero España son 5 reinos en realidad, no es uno solo. Por eso que cuando tú ves un mapa de Europa, tú ves España es realmente grande. Los países más grandes de Europa son España y Francia, justamente. Pero España son 5 reinos, no es uno solo. Es como Gran Bretaña, que son 4 reinos también, ¿ya? Y uno de los reinos más importantes de España se llamó León, bueno, se llama León hasta ahora. Y León de España le da el título a los señores de Huánuco, los llaman el León de Huánuco, debido a su colaboración a la Corona de León en la invasión al Tahuantinsuyo. Luego Arequipa,
que viene del nombre del río Atequipa, ¿no? Y bueno, hay más teorías, pero ese es el más cercano, fundado por García Manuel de Carvajal en 1540, casi 6 años después de la llegada de los españoles. La Ciudad Blanca, la ciudad de los volcanes. Y tenemos a Santiago de los Valles de Moyobamba, ¿ya? Porque es importante, porque aquí hubieron muchas batallas en contra de los españoles, las cuales van a vencer con inferioridad numérica. Mencionan los españoles que en Moyobamba, se presentaría el santo apóstol Santiago. Santiago, ¿no? Ese es un santo español que se presenta cada vez que están en peligro, es lo que dicen ellos, y viene a salvarlos. Bien dice que en Moyobamba se presentó y por eso llaman Santiago de los Valles de Moyobamba. Y bien la muerte de Toparpa o Tupac Hualpa, murió en Jauja, la primera capital, se culpó al general atahualpista Calcuchímac. Bien, como castigo, lo quemaron vivo. Llegando al Cusco, el general atahualpista Quisquis protegía el trono de Atahualpa de posibles usurpadores. Manco Inca creía en los españoles y pactó con ellos una alianza. Es que Manco Inca, al ser de la facción de Huáscar y al ver que mataron a su hermano Huáscar los atahualpistas, Manco Inca creyó que los españoles también eran enviados por Huiracocha. Yo pienso que Manco Inca creía en los españoles y pacta con ellos una alianza para unir fuerzas contra Apo Quisquis. En el camino fueron atacados por Quisquis. Los españoles derrotaron a Quisquis en la batalla de Anta, Bien, muerto Toparpa o Tupacualpa, entrarían al Cusco ahora con el nuevo Inca títere, llamado Manco Inca. Francisco Pizarro se llevaba muy bien con Manco Inca. Francisco Pizarro era muy inteligente, era muy político. Y cuando entra con Manco Inca, todo estaba bien y tuvieron la aprobación de las panacas cusqueñas de que los europeos puedan llevarse el oro de los templos. O sea, eso fue aceptado por los mismos pobladores del Cusco. O sea, el decir que vinieron a saquear, robar, no. Ellos, bueno, pues enamoraron, eh, conquistaron, mintieron, pero el Cusco fue saqueado de manera voluntaria, porque todos creían que los españoles eran dioses. Profe, sigue con eso que eran dioses, sí, eran dioses, porque los españoles mataron a Atahualpa, el que mató a Huáscar, su líder. Por eso nada más. ¿Bien? En el Cusco los españoles fueron recibidos con alegría debido a las atrocidades cometidas por Quisquis, por general Atahualpa. Los españoles declararon Inca a Manco Inca. Bueno, en este caso lo declaran Zapa Inca, ¿no? La palabra sería Zapa Inca. Los españoles saquearían recintos sagrados con el permiso de las panacas. Vendría el gobierno de Manco Inca. Manco Inca, hijo de Huayna Cápac y Mamarruntu. Al estallar la guerra entre Huáscar y Atahualpa, vemos aquí, apoyó a Huáscar, ¿no? Manco Inca apoyaría a Huáscar, era niño, pues, ¿no? Se unió en Jaquijahuana a Francisco Pizarro y juntos derrotan a Quisquis en la batalla de Anta. Esto le permitió ingresar al Cusco de forma victoriosa. En 1534 es apresado por Juan y Gonzalo Pizarro. ¿Quién es Juan y Gonzalo Pizarro? ¿Quiénes son estos tipos que se atreven a encarcelar a Manco Inca? Ellos son los hermanos de Francisco Pizarro. Pizarro, una vez establecido en Cusco, decide avanzar rumbo a Lima.
Y cuando, claro, porque sabía que había un templo al dios Pachacamac, y fue en búsqueda de Pachacamac o Pachacamac. Y cuando Pizarro se va del Cusco, se queda a cargo Juan, Gonzalo y Hernando. Son tres hermanos, eran unos salvajes de estos Pizarro. El único que era contundente y el que podía negociar era Francisco, era muy inteligente Francisco, pero sus hermanos eran muy ambiciosos. Ellos deciden tomarlo prisionero al Banco Inca, sin que su hermano Francisco lo sepa. Cuando es llevado preso, Manco Inca sufre las peores humillaciones que se pudo imaginar cualquier cusqueño. A Manco Inca lo tenían encadenado junto a su esposa. Se habla que uno de los hermanos de Francisco Pizarro pidió en matrimonio a la esposa de Manco Inca y así de esta manera poder hacerse parte de la nobleza inca. La esposa de Manco Inca lo rechaza. Al ser rechazado, la mujer sería asesinada. Previo a eso sería lamentablemente violada, torturada y, contigo, asesinada. Al ver la situación que estaba pasando su familia en Cusco, Manco Inca se da cuenta que los españoles no eran dioses y decide atacarlos. Manco Inca decide rebelarse, puesto que los españoles habían demostrado que no eran enviados de los dioses. Por tal, Manco Inca comienza una rebelión, la cual no pudo armar en el mismo centro de Cusco, porque muchos creían aún que los españoles eran dioses. Manco Inca tuvo que huir hacia la sierra, hacia la selva, perdón, hacia la selva de Cusco llamado Vilcabamba, y desde Vilcabamba hacer una resistencia. En 1534, cuando Manco Inca es apresado, se le acusa de ocultar tesoros a los españoles. Manco Inca les promete traerles una estatua de oro de Huayna Cápac, pero los engaña y logra reunir 75.000 guerreros para recuperar Cusco y destruir Lima. ¿Mm? Y es así, puesto que Manco Inca, cuando se libera, hace dos ejércitos, uno en dirección a Lima y uno en Cusco, y tuvieron victorias importantes, pero lamentablemente para este tiempo los soldados de Pizarro estaban todos en Cusco y Lima, y los soldados de Almagro estaban rumbo a Chile para buscar riquezas al sur del Tahuantinsuyo, pero no van a encontrar riquezas al sur. Y cuando Almagro decide volver al Cusco para reclamarle a Pizarro que no había riquezas en el sur, se encuentra con la rebelión. Bien o mal, Almagro llegó y apoyó a Pizarro de una manera indirecta contra Manco Inca. Manco Inca y la resistencia andina, conocida también como la resistencia de Vilcabamba. La resistencia de Vilcabamba. Cuando Francisco Pizarro llegó al Cusco, cuando Pizarro llegó al Cusco, fue recibido por Manco Inca, hijo de Huayna Cápac y Mamaruntu, quien acompañó su entrada a la capital incaica. Los españoles lo vieron como un aliado, colaborador, pero su comportamiento, bueno, pues no le ayudó más adelante, pues, ¿no? Su comportamiento debe ser entendido como un medio para establecer la supremacía del sector de la élite incaica que él representaba. Manco Inca, cuando llegó junto con los españoles al Cusco, recibe la Mascaipacha, que era el símbolo del trono,
en medio de un ritual en el cual participaron varios curacas y muchos miembros de la élite incaica con el respaldo español. Sin embargo, Manco Inca, como otros indígenas o nativos, se dio cuenta de que considerar aliados a los españoles era un gran error. Inclusive Cura Ogyo, su mujer, fue cruelmente asesinada por los españoles y él mismo estuvo preso por ellos. Vemos aquí entonces la resistencia cusqueña, donde los hijos de Manco Inca usarían incluso espadas y armamento europeo para luchar contra los españoles. Manco Inca, Manco Inca observó que solo un pequeño número de españoles ocupaba el Cusco, mientras que Francisco Pizarro se desplazaba hacia Lima y Jauja y permanecía el mayor tiempo en Lima, territorio del curaca Taurichusco, el último curaca de Lima, con el ardid de traerle a Hernando Pizarro unas estatuas de oro. Manco Inca logró escapar de Cusco, consiguió reunir un gran ejército y paralelamente con que el Huila Humo y Paulo Inca, su hermano y rival, en proceso de sucesión, acompañaron a Almagro en su expedición a Chile. Recordemos que Huayna Cápac tuvo cientos de hijos, ¿ya? Que había un hijo más ahí, ¿ya? Está ahí Huila Humo y Paulo Inca. ¿Ya? Ellos ayudaron a Almagro. Para que vean que la lucha entre incas y españoles no fue solamente contra españoles, sino también contra la misma élite cusqueña. El ataque a Cusco fue previamente coordinado por Manco Inca para evitar la llegada de refuerzos desde Lima. Un grupo de españoles enviados por Pizarro se cruzó con las fuerzas de incaicas cerca del río Pampa, donde fueron vencidos. Otras expediciones españolas fueron vencidas por los indígenas en camino hacia el Cusco. Quiso Yupanqui, encargado del sitio de Lima, luchó acá nomás, mira, cerquita, en el barrio. Luchó en Ate, Vitarte y Huarco. Incluso llegarían sus tropas al mismísimo Cerro San Cristóbal, aquí al frente, donde estoy yo. Se viene el sitio de Lima. A la entrada de a la ciudad, los nativos fueron vencidos por los españoles gracias a la ayuda prestada por un sector de la población indígena. En algunos casos, esta se dio por la relación de parentesco establecida entre españoles y cutacas, vínculo fundamental en la cultura andina. Por ejemplo, las generadas a raíz de las relaciones de Francisco Pizarro e Inés Guaylas, hija de Huayna Cápac, le permitió contar con el apoyo de los curacas de Guaylas, es decir, de todo Ancash. Bien, tenemos ahí a Zaidi Tupac, fue el segundo Inca de Vilcabamba, hijo del primer Inca de Vilcabamba, Banco Inca Yupanqui, y de su esposa Cura Obyo. Después de los conquistadores españoles almaristas mataron a su padre, lo reemplazó en el trono, ¿no? Tenemos ahí a Zaidi Tupac. Recordemos los incas de Vilcabamba, ¿ya? Son cuatro. Tienes a Manco Inca, primero, luego segundo, Zaidi Tupac, tercero, Titu Cusi Yupanqui, el primer inca que escribió. Y cuando tú ves esta imagen vas a ver a la nobleza incaica de la mano de la nobleza europea o cercanos a ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que la nobleza incaica siempre mantuvo sus privilegios de nobleza, nunca lo perdieron, solamente que cambió alguito. ¿Qué fue lo que cambió? Que ahora ya no le rinden tributo al Zapa Inca de Cusco, sino ahora le rinden tributo al rey de España. Es lo único que se cambió en el Tahuantinsuyo, porque todos los curacas mantuvieron su poder y todos los que eran mitimaes siguieron siendo mitimaes, los que eran piñas seguían siendo piñas, los que eran hatungrunas mantenían siendo hatungrunas. No cambió nada, porque hasta los curacas mantuvieron su poder. Lo único que cambiaría sería el poder central. Ya no estaría en Cusco, ahora está en España. Luego está Tupac Amaru I, también conocido como Felipe Tupac Amaru, el cual fue el último inca de Vilcabamba. Sus descendientes terminaron finalmente viviendo en el virreinato de Argentina, abandonando el del Perú. Bien, chicos, entonces eso sería lo más importante en el caso del día de hoy, chicos. Y ahí nos vamos a quedar, nos vamos a un pequeño descansito
Tenemos 5 minutos y volvemos con el último, perdón, no el siguiente bloque, no es el último, el siguiente bloque